Bienvenidos a un episodio más de este podcast Entre Libros y Anillos. Recuerden que pueden buscarnos en redes sociales, Facebook, Instagram y específicamente en YouTube para ver las entrevistas completas. Hoy tengo el gusto de hablar con un invitado muy especial, escritor de libros. Hola, Mauricio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Gracias por estar aquí y denle clic a la campanita en YouTube para que les aparezca la entrevista completa. Comenzamos. Vamos a darte la bienvenida de manera formal, Mauricio. Quiero hablar un poco sobre tu semblanza y la tomo directamente de uno de tus libros. Está aquí con nosotros Mauricio Romualdo Ávila, originario de Acapulco, Guerrero. Él es licenciado en Historia por la ENA, autor de la novela Gatuperio Veraniego de Ediciones Delirio 2023, el poemario La Musa Desconocida del 2024 y participó en la antología poética Los Conductos del Fuego de editorial Licántropo en 2023. También es creador del proyecto El Mundo de Ayer y gerente de operaciones en una agencia literaria con presencia en todo el continente americano. Bienvenido, Mauricio. Qué gusto Hola, estar aquí Eduardo. contigo. El gusto es mío porque me hayas invitado aquí a este podcast tan interesante de literatura y registro civil. Pues bien, ya nos platicaste un poquito de lo que haces y de a lo que te dedicas. Este podcast habla sobre bodas, sobre relaciones, sobre amor, y parte de traerte aquí, de que vengas a hablar, es porque tú escribes novela romántica, lo que tú escribes es romántico. Entonces, esta es digamos, lo que va a hacer que esto funcione. Tú hablas de eso y este podcast habla sobre matrimonio, sobre amor y sobre libros, entonces por ahí va encaminado. Y si te parece bien, podemos empezar con la entrevista, con las preguntas que tengo para ti. Claro que sí, Eduardo. Un gusto. Bien, la primera pregunta, ¿qué es el amor para un escritor de novela romántica? Tú. Bueno, como ya pudiste presentar hace rato, aquí están mis 3 libros. Ya por ahí mencionaste La Musa Desconocida, El Gatuperio Veraniego y en tercer lugar tenemos La Luna en la Tierra, que como bien mencionas, son historias románticas. Algo que me gusta es que cada uno es diferente. Ahorita a lo largo de la entrevista platicamos un poco de estos libros, pero yo creo que todo tiene un inicio y bueno, todo matrimonio primero comienza con esa etapa de enamoramiento, ¿no? De primera impresión, de ir conociendo a otra persona, de descubrir todas esas conexiones que hay. Entonces, en ese sentido, mis libros están un poco orientados hacia público juvenil, porque bueno, ahí es donde todos comenzamos, ¿no? Esa primera gran pasión que tenemos. Y algo que yo en general, más allá del amor romántico, el amor tal cual de una persona, admirar a otra, etcétera, yo creo que el término pasión es algo que mueve, que es el motor de todo, ¿no? De toda la existencia humana, es algo a lo que yo me atrevería a decir. Y bueno, el amor es para mí, tanto en estos libros como en general, es eso que te hace sentir vivo. Claro. Te hace sentir que estás vivo y que sientes, porque te hace sentir desde adentro, ¿no? Claro. Y aparte te motiva a crear, y no solamente tiene que ser a través de un libro, que yo puedo confesar alguno que otro de estos libros nació justo de una emoción así de fuerte. Pero el amor es algo que te lleva a crear, no solo literatura, pueden ser diversos artes, diversos medios en los que uno puede manifestar esa inspiración. Y al final, no hay nada más bonito que esa inspiración, pues sea correspondida, ¿no? Bueno, y entrando más en materia, ya dijimos qué es el amor para ti, cómo lo ves. ¿Por qué crees tú, como escritor de novela romántica, que el amor es uno de los temas o temáticas universales de la literatura desde siempre? No sé, los escritos más antiguos hablan del amor. ¿Por qué? Bueno, está un poco ligado al anterior, pero me gusta mucho tu pregunta porque me va a hacer hablar un poco de libros, que es algo que a mí me encanta. Y es que, como bien mencionas, eh, quiero enfocarlo de una manera un poco distinta. Dentro de la literatura que hoy podemos leer, no falla este término de hablar de los libros clásicos, que son como estos libros muy antiguos, que a lo mejor en la escuela pueden sonar un poco aburridos al inicio,
Pero cuando entramos a ellos nos damos cuenta de que todos estos libros suelen tratar los mismos temas, ¿no? Traición, muerte, amor, amistad, etcétera, ¿no? Todo lo que vivimos en el drama humano día a día. Y eso es algo que a mí me gusta porque vemos cómo podemos leer libros de hace 2000 años, de hace 500, de hace 20 y podemos ver cómo algún fragmento nos hace sentir identificados con algo que estamos viviendo en nuestro presente. Y justamente el amor es uno de esos grandes temas que siempre están presentes, incluso en obras que pareciera que para nada, siempre está el amor. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, podemos tener Frankenstein, ¿no? Que ahorita está de moda. Vamos a sacarlo. Por la película de Guillermo del Toro. Exactamente. Es una historia que me gusta justo el contraste, porque a lo mejor nos han mostrado esta idea del monstruo, del oscuro, de terror. Y la verdad es que, sin hacer spoiler, pues uno, conociendo la obra, ves el reflejo, digamos, un poco de esa pureza que hay en el ser humano y el amor a la vida, ¿no? Incluso en ese sentido. Entonces, leyendo entre líneas, podemos ver como motivaciones que hay en los personajes, ¿no? En los ambientes. Ahora bien, si vemos a la literatura, podemos irnos a Troya, que es una historia que todo el mundo conocemos, o la mayoría, y vemos que toda la guerra inició por el amor hacia una mujer, en este caso Helena, ¿no? Uh-huh. Y bueno, visto ya desde literatura occidental, sin meterme tan a fondo, pues es considerada como la primera gran historia, ¿no? Y vemos cómo desde ese momento el amor es algo clave dentro de la literatura. Vemos cómo el amor es capaz de crear toda una guerra. Sí, sí. Entonces, que también puede ser un contraste, una metáfora con... Hay de guerritas a superguerras, ¿no? Claro. Y el amor es eso, es algo que te mueve, que te deshabitúa. Es un tema actual. Claro que sí. Siempre va a ser actual, ¿no? Por eso es un tema universal también. Sí, y presente en todos los ámbitos. Y bueno, desde tu mirada como autor, desde tu opinión como autor de novela romántica, ¿qué es lo que lleva a dos personas a querer unir sus vidas en matrimonio? Bueno, como en casi toda relación, pues al principio hay un enamoramiento y ya después, ahora sí, ya viene lo que no nos cuentan los finales de cuentos de hadas, ¿no? Vivieron felices para siempre. Exacto, ya no nos cuentan qué pasa después. Pero viene toda la familia, todo lo que se hicieron. Sí, entonces también conforme el tiempo, pues las personas nos vamos conociendo más, vemos a lo mejor que ya no es tan perfecto, cuáles son las cosas positivas, las cosas no tan positivas. Y entonces ahí podemos ver una gran oportunidad, porque es cuando ya se nos quita como el velo del enamoramiento y ahora sí podemos ver a la otra persona como es y también vernos a nosotros mismos cómo estamos con esa persona, ¿no? Claro. A veces en nuestro reflejo vemos más cómo se manifiesta el nivel de esa relación. Entonces, el hecho, por supuesto, es que no hay relaciones perfectas, eso no existe en ningún lado, pero pues justo ahí está la oportunidad de poder crecer juntos. Y para mí lo maravilloso de poder crecer con otra persona es que hay una correspondencia, hay una motivación mutua cuando dos personas tienen sueños semejantes o que se apoyan, ¿no? La una a la otra. Entonces, hay un libro que yo quiero traer aquí a la mesa, es de Honoré de Balzac, un autor francés. Uno de sus libros más conocidos se llama Ilusiones Perdidas, que de hecho es acerca de un joven escritor y bueno, él tiene un cuñado, su cuñado se casa con su hermana y esta es una novela que cuenta dos historias. Por un lado es de este joven que quiere ser el gran escritor, etcétera, y de hecho lo logra, pero ahora sí que se vuelve una persona un poco superficial, etcétera. Uh-huh. Es un juego para ese lado. Pero de parte del matrimonio, toda la novela, ese lado está enfocado en ellos, en cómo superan un montón de adversidades, porque ellos tienen una imprenta, pero la imprenta básicamente va al día, tienen un montón de deudas, y él es inventor. Entonces, esa novela me gusta porque trata mucho cómo ambos, a pesar de todo lo que pierden, siguen juntos, ¿no? Y siguen soñando y tienen un bebé y cómo siempre terminan defendiendo su amor ante las adversidades. Y al final sí, él logra crear este invento que a lo mejor no con los resultados que hubieran deseado, pero sí
que les permitiera vivir bien y vivir juntos. Y acabas de mencionar algo interesante hace un momento. ¿Qué pasa después del vivieron felices para siempre? Y esto me lleva a la siguiente pregunta que tengo para ti. Tú, como autor de novela romántica, ¿crees que una boda es un final feliz o apenas es un comienzo? ¿O ambos? ¿Qué piensas? Yo creo que la boda es como un nuevo ciclo. Sí es un nuevo inicio, pero es como en espiral, ¿no? De la relación. Eh, Volviendo a lo de los cuentos de hadas y así, sí, ciertamente muchos de ellos terminan con el vivieron Vivieron felices felices para para siempre. siempre. Y ahora me haces pensar en Mujercitas. Esta novela, repito, que es una novela donde tenemos a 4 hermanas, las 4 tienen como características diferentes de ser, y cuando ellas van creciendo, ya enfrentándose al mundo real, se van dando un poco cuenta que está el tema del matrimonio, ¿no? Y tenemos a una protagonista que se llama Josephine March. Ella es escritora y su sueño es escribir, ¿no? Y ser famosa y todo esto. Pero vemos que su hermana mayor, ella, su sueño es casarse. Entonces, me gusta mucho una escena donde Josephine le dice a su hermana, a Meg, que no se case, que se vayan juntas, que vuelvan a las aventuras de infancia, etcétera, etcétera. Y Meg le dice, Joe, está bien si tu sueño es escribir, pero el mío es casarme, ¿no? Y lo hace. Pero ¿qué pasa después en este mismo libro? Ya vemos que pasan los años, van creciendo las mujercitas y vemos que Meg sí enfrenta problemas con su matrimonio. Uno de los principales es el problema económico. Y no es de que ella deje de querer a su esposo por pobreza, ni mucho menos, pero sí es como el sentirse juzgada socialmente, ¿no? Por las Por no tener amistades, dinero. por no tener para un bonito vestido, porque a lo mejor quisiera más hijos y Pero no los para puede tener. aparentar, ¿no? Exacto. Y vemos por su parte a su esposo, pues una persona que intenta trabajar más, que sí hace sacrificios y todo esto, pero al final vemos que quizás es cierto, Meg no puede satisfacer eso que quisiera y su esposo no le puede brindar esas opciones, pero al final vemos que siguen siendo una familia unida, ¿no? Que se sostiene en ese calor de Entonces familia. tenía una idea idealizada del matrimonio. ¿Eh? Sí, pero fíjate que aún así, cuando ella tomó la decisión de casarse, ella sabía con qué recursos contaba su marido. Ella sabía que en realidad sí podría ascender a otro estatus si se casara con otras personas, pero finalmente lo eligió a él Por porque amor. hay un amor. Entonces vemos cómo en este matrimonio de novela hay una especie de crecimiento. Y digamos, el libro termina cuando se unen las hermanas porque se abre este colegio. No nos cuentes al final. Y a lo mejor ya no sabemos qué continúa después, pero seguramente un nuevo ciclo de evolución dentro Claro. del matrimonio. Y ya que hablamos y bueno, hemos estado hablando de amor, ¿qué tan difícil es o qué tan fácil, no sé cuál será la palabra correcta en este caso, escribir sobre el amor sin caer en clichés, en los típicos clichés que todo el mundo conoce y que existen en todos los ámbitos? Fíjate que es interesante porque hay una respuesta un poco con contraste, porque por un lado, si existen los clichés es porque funcionan. Claro, Entonces, de alguna manera, si se siguen pero preservan reproduciendo, errores también, ¿no? sí, claro. Entonces, de ese lado, si siguen existiendo es porque funcionan. Del otro lado, si es complicado, a lo mejor ahorita, digamos, en el mercado editorial se le está dando más voz a las mujeres, a su forma de ver el amor, ya no tanto desde la vista social, sino ya en carne propia, también sobre la maternidad. También se están ya visualizando las áreas de el amor LGBT y toda esta parte. Desde mi experiencia, sí ha sido complicado porque lo podemos ver en el cine, en obras de creación. Las historias siguen siendo clichés. O sea, vemos al público joven y a lo mejor con quienes yo he tratado, les sigue gustando como esta parte de un protagonista fortachón, adinerado, súper guapo, y una protagonista que a lo mejor es como tímida, pero también tiene lo suyo, ¿no? Y entonces es El como, típico cliché de la Cenicienta, ¿no? sí, exacto. Chica pobre conoce a chico rico. Sí, y de la noche a la mañana, pues
vamos súper fácil a un concierto en Dubái y al otro día en la mañana pues pasamos por Miami y así, ¿no? Entonces sí es un poco complicado como ir en contra de esas imágenes porque finalmente son lo que funcionan y con lo que muchas chicas pues les gusta ilusionarse, alimentarse de eso. Entonces, por ejemplo, dentro de mis libros tenemos La Luna en la Tierra, que es una Que es novela, ¿verdad? sí, que de hecho recientemente tuve oportunidad de ir a una escuela aquí en Morelia a presentar el libro, hablar un poco. ¿A cuál fuiste? Instituto Jefferson. Qué bien. Entonces, este libro, por ejemplo, sí, fíjate, yo creo que cumple con las dos vistas. Por un lado es cliché porque tenemos una historia acerca de un chico que se enamora de una chica, empiezan de enemies to lovers, y bueno, tiene que ver con intercambios internacionales. Pero por el otro lado tenemos que el chico no es guapísimo, no es fortachón, no es No así es que el cliché. adinerado. Ella de hecho llegó siendo una chica extranjera súper rechazada. Ya después, por lo curioso de ser extranjera y todo esto, ya fue ganando más atención. Pero digamos que son dos personajes X, ¿no? En cierto nivel. Así que en esta historia, por ejemplo, yo, si bien es de amor, me enfoqué un poco más como en esta parte de la otredad, de ser el extraño, el que no pertenece a este mundo, ¿no? Y esta historia es acerca, trata de responder a la pregunta de si vale la pena atreverse a amar, aunque este amor ya tenga un tiempo definido, ¿no? Porque es una chica de intercambio que terminando el año se va a regresar y ya no se van a volver a ver. Entonces tenemos que este libro, yo cuando lo he presentado y platico, sí les gusta mucho a las personas. Y sí, lo han leído, lo he vendido más que nada en ferias, en bazares. No he tenido tanta oportunidad de darle como publicidad o presentarlo mucho. Pero bueno, también, como tengo mi proyecto del mundo de ayer, yo soy así como de que crezcan a su tiempo, ¿no? Yo sé que en algún momento va a tener un buen Un punto boom. de enfoque. De mientras, con las personas que lo han leído y que me han comentado, pues yo quedo grato con lo que me han dicho. Y sí, justamente lo que he visto es esta parte de que no son como mega personajes de película de Hollywood. Pero Pero han bueno, funcionado. sí, y aparte, finalmente no es que yo buscara crear eso, ¿no? O sea, al final yo lo quise hacer a mi manera, con mis gustos personales y como yo me lo imaginé. Y de todo lo que tú sabes, de todo lo que tú escribes, ¿hay alguna anécdota que tengas que nos puedas contar de tu proceso de escritura donde la vida real superó a la ficción? Estamos hablando del tema del romanticismo. Bueno, ha llegado el momento de hablar de La Musa Desconocida, ¿Qué es este libro. Este es un libro de poesía romántica, está bellamente ilustrado, me ayudó una colega llamada Aranza Villalobos, ella es artista, y este libro, por ejemplo, yo lo escribí ya hace como 8 años, 8 años. hace 8 años. Es un libro que trata acerca de estos amores casi, es que no son imposibles, más bien son como estos amores fugaces. Me refiero a estos amores que te encuentras en la calle, en el transporte público, en el hotel, que lo ves y te puedes imaginar a lo mejor Toda una toda historia. una historia, pero ni siquiera pasa que se saluden no porque tú no quieras, sino por circunstancias, ¿no? Entonces es un libro dedicado, digamos, a ese tipo de amores que con un segundo nos hicieron, otra vez nos llevaron ese motor de la pasión, del amor, para quedarnos, ¿no? Toda una historia. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que este nació justamente de haber visto a una persona, a una chica, y pues de alguna manera todos estos poemas son una compilación, digamos, a esos amores que no fueron, pero que viven ahí en los rescoldos del alma. Y así que es un libro que de hecho es doble vista, porque por un lado es como una compilación de poemas y por el otro son todas las ilustraciones que a su vez cuentan una sola historia continua. Entonces ahí podemos decir que a partir de lo que yo experimenté fue que pude crear este libro, o sea, de la vida real A la a ficción. la ficción. Y bueno, porque sé que es algo que todos hemos atravesado. Claro. Hacerse historias con la pareja de otra persona.
No lo hagan. Ok, Mauricio, si tuvieras que escribir una historia sobre un matrimonio ideal, imagina, vas a escribir una historia sobre un matrimonio ideal. ¿Qué aspectos no podrían faltar en esa trama, en esa historia? Ok, ok. Bueno, ahorita mis libros quizás son como de un amor muy temprano. Yo espero sí escribir ya un amor más maduro. Así como planteas la pregunta, de entrada vamos a pensar en un matrimonio ideal en términos como de un ambiente sano, porque pues así como perfección ya vimos que no existe, Claro. pero algo que no puede faltar en una historia de matrimonio es la familia, que es algo que a veces en el ¿La enamoramiento, familia, hablas de la familia de él y ella o familia que crean hijos? bueno, de las dos, pero Ok. primero enfoquémonos en las de él y ella, porque es Ujú. como lo primero que a lo mejor choca, ¿no? Entonces, y eso es algo que creo que no mucho se plantea en las historias, en los cuentos de hadas con Ujú. final feliz, a menos, claro, que sea Romeo y Julieta, donde ya vemos qué pasó por justo los conflictos familiares, ¿no? Entonces, ese es un elemento que no puede faltar, el ver cómo tienen que haber límites de respeto, de acuerdos en la propia pareja en relación con toda la familia grande. Porque una verdad que es muy cierta y que en algunos casos es favorable, en otras no tanto, es el hecho de que al casarte, pues también te estás casando Con la con la familia. familia. Así que eso puede traer un montón de caretas de temas que sin duda hay que plasmarlas por En escrito y que escrito. serían muy interesantes abordarlas y ver cómo la pareja puede superar esos retos. O Ahora, sea que no faltaría el drama en esa historia. no, claro que no. Ahí tenemos un montón de motivos. También hay algunas cosas que yo he presenciado que yo creo que valen la pena y andarlas Creo retratando. que también habría que mencionar los clichés. Sí, claro. Bueno, ahí, por ejemplo, es que tenemos figuras que a lo mejor nunca fallan. Pobres suegras, no les quiero tirar nada, pero pues está como ese estereotipo, ¿no? La típica De suegra la mala. suegra molestona, etcétera. O está quizás el cuñado aprovechado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esos serían buenos elementos para A esta historia. escribir. Ahora, por el otro lado, el momento de los hijos, de formar familia, pues también están las otras cuestiones, ¿no? Como son los colegios, el convivir con padres de familia, crear El otro grupo de tipo mamis de de... la escuela. Exacto. También ver como los intereses de los hijos o cuando ya ellos crecen y ya dejas de ser protagonista en sus vidas y ver que al final pues ellos toman sus decisiones, ¿no? Claro. Entonces, de hecho hay novelas que suelen ser así, que tratan ya toda una vida, o sea, desde que el protagonista es niño y termina ya siendo viejito, ¿no? De momento me acuerdo de Los Buddenbrook, que es una novela de Thomas Mann, el autor de La Montaña Mágica, que esa novela es más como de la historia de toda una familia que era opulenta y cómo, digamos, fueron evolucionando en eso. No trata tanto como del lado sentimental, pero bueno, nos habla, ¿no? De toda una vida y los cambios que una vida tiene. Muy Así bien. que un matrimonio, volvemos a la espiral, tiene muchos ciclos. Después del matrimonio, quizás el siguiente ciclo son los hijos. Y lo que estamos viendo hoy en día, muchas parejas ya no están teniendo niños, pero sí enfrentan otras problemáticas, ¿no? Y bueno, Mau, ¿cuál fue el libro o historia romántica que más te marcó a ti como lector y como escritor de novela romántica? ¿Cuál nos puedes mencionar? Fíjate que he leído muchos libros y la verdad son muchos los que me han marcado, que me han dejado con algo. Ahora por mencionar, podría decir que Grandes Esperanzas de Charles Dickens. ¿Mm? Esta es una historia que también comienza con protagonistas niños y termina con protagonistas ya grandes, ¿no? Entonces me gusta porque es acerca de dos chicos que son amigos y de alguna manera el protagonista creyó que siempre iban a estar unidos y que estaban destinados a ser pareja, pero no lo son. Entonces pasan muchas cosas, al final ambos, ya que pasan los años, se vuelven a reencontrar y se dan cuenta que se quieren, de alguna manera se apoyan, ¿no? Entonces me gusta ese libro porque nos habla del amor desde una perspectiva un poco diferente. Quizás tiene un enfoque nostálgico, etcétera,
pero yo me quedo con ese sentimiento de dos personas que a pesar de sus errores, de todo lo que hicieron, crecieron, ¿no? A su manera y siguen teniendo como ese cariño de amistad. Otra novela es Sin paciencia del corazón de Stefan Zweig, donde vemos a un joven militar que se enamora de una chica que cree enamorarse de una chica que está en silla de ruedas, pero al final se da cuenta que es más como el sentimiento de compasión que un amor real. Entonces, también ahí tiene una buena reflexión. Sí, pero abordada como desde ese lado, ¿no? Desde la compasión, de no confundir compasión con lo otro. También tenemos Dostoyevsky, Noches Blancas, una novela muy conocida que, digamos, es como referentes de los eternos friendzone. Nos habla acerca de un hombre que está perdido en la ciudad y encuentra a una mujer y se hacen amigos y él se enamora de ella. Pero, pues, ¿qué pasa? Llega pues la pareja de ella y se van juntos, ¿no? Y ya el protagonista pues se queda solo. Pero más allá de lo triste de esto, o sea, es como otra vez volvemos cómo te puede cambiar la vida de la noche a la mañana por conocer a alguien, ¿no? Entonces, a lo mejor mis referentes han sido muy distintos al amor romántico como tal, pero vamos a aterrizarlo con la poesía. Okay. Yo crecí mucho... Porque justo te iba a preguntar si de esos 3 libros elegías uno. Ok. Bueno, vamos a aterrizarlo a la poesía. Okay. La poesía romántica. Yo crecí, por ejemplo, con Jaime Sabines, Mario Benedetti. Entonces ahí sí tenemos bien marcado una poesía romántica, ya ahora sí correspondencia, el poema, por ejemplo, Los Amorosos de Jaime Sabines es muy conocido. Entonces ahí ya vemos como más la parte de unión. Entonces en realidad han sido muchos libros los que me han marcado, te puedo decir que por diferentes detalles. No tengo de momento así como mi Biblia del amor romántico, ¿no? Algún libro como tal, porque son más como la diversidad de temas o de enfoques que ha tenido. Pequeñas cápsulas de cada libro, ¿no? Y aquí traigo a la mesa otra reflexión que a lo mejor no es propiamente de un libro, pero es algo que hace no mucho leí de una autora y me gustó mucho. Es Laura Esquivel, la autora de Como agua para chocolate. Ella, por ejemplo, a ella le gusta mucho la cocina y en una entrevista menciona cómo para ella escribir y cocinar son lo mismo porque ambos terminan en una comunión entre quien prepara la comida y quien la recibe y quien escribe un libro y quien lo lee. Entonces ella comenta que ambas son una comunión y que esta comunión es un encuentro amoroso. Y visto así, entonces me gusta pensar en el amor como en este encuentro entre dos personas y justo a través de la escritura busco esa comunión de la que habla Laura Esquivel. De hecho, justo un poema de mi libro La Musa Desconocida se llama Comunión y habla de este efecto, de esta unión que hay entre quien lee y quien escribe, que uno mismo lo vive. Lo mencioné un poco al inicio, cuando uno lee un libro, puede leer a una persona muerta de hace 500 años, pero encuentras la maravilla de cómo esa persona pudo sentir algo parecido a lo tuyo o cómo vivió algo similar a lo que uno está viviendo. Ok, y ya para terminar, esta sería la última pregunta. ¿Qué consejo le puedes dar a las parejas o qué palabra le puedes dar a las parejas que están a punto de casarse y que nos escuchan y que nos están viendo en este podcast? ¿Qué consejo, qué palabra le darías desde tu experiencia como narrador de amor, como narrador de historias de amor? Ok, bueno, aquí quiero volver un poco a la espiral de la que hemos hablado. Yo creo que un matrimonio desde luego es una celebración y hay que verlo así, ¿no? Como algo luminoso, esperanzador de una nueva etapa en la vida, que claro que va a tener sus claroscuros, ya lo platicamos, pero bueno, al final tiene que triunfar eso. Entonces, yo el consejo que daría es que hay que ser valientes, incluso yéndonos desde antes del noviazgo. Hay que ser valientes para decirle a la persona que nos gusta, ¿no? O sea, ya no estamos para perder el tiempo. Claro. Hay que ir adelante, ya no hay que tener miedo al rechazo. También las formas del amor han cambiado, desde luego. Entonces, mi mensaje principal sería: hay que ser valientes y hay que sentir esa pasión.
Aquí, y por ejemplo, transmitírsela a la pareja. sí, y aquí quiero traer al tema el libro, un libro que yo sé que tú conoces muy bien, una historia que muchos conocemos, que es Los Miserables de Víctor Hugo. Porque aquí, por ejemplo, vemos mucho el tema de las barricadas, el tema de la persecución de Javert, de Jean Valjean, el modo de las condiciones de vida, todo lo que ocurre en la historia, pero que no se nos olvide que la historia termina con un matrimonio, que es el de Cosette y Marius. Entonces, aquí quiero ver cómo frente a las adversidades, frente a todo lo oscuro que pueda haber en la vida, en las historias, un matrimonio se puede alzar como algo luminoso. Entonces, hay que ser valiente para poder entrar en ese terreno y ese sería mi mensaje. Yo creo que también en mis personajes, en mis creaciones futuras, yo me veo así, haciendo personajes valientes. Y bueno, en este podcast nunca debe de faltar hablar de un libro. Normalmente lo hago yo, o siempre lo hago yo. Hoy vamos a dejar que el autor nos hable de uno de sus libros. Por favor, elige uno y háblanos de este libro para que la gente lo conozca y sepa de él. Ok, Eduardo, pues ¿qué te parece si hablamos del Gatuperio? Porque Sí, no claro. lo hemos mencionado aquí en el podcast. Este es un libro con el cual gané un concurso ya en 2023. Esto fue con Ediciones del Lirio. Y esta es una novela muy breve. De hecho, es una novela de 7 días. ¿Cuántas páginas tiene? Tendrá unas 100, yo creo, 90, 100 por ahí. Y esta es una historia que habla justamente del amor a primera vista, pero no desde un enfoque romántico. Curiosamente, que es lo que hemos hablado con mis otros dos libros, porque acá más bien es en un ambiente un poco más cómico. Es una historia que es una manera de abordar estos amores de hotel. Otra vez volvemos, estos amores imaginarios, ¿no? De gente que encontramos, pero que ya no nos vamos a volver a ver. Entonces tenemos a Alejandro, un joven que acude a un hotel en Tlaxcala, que sí existe Tlaxcala, y tenemos a Ana, una femme fatal que está ahí en el hotel. Y bueno, ella viene de una relación que prácticamente ya no existe, y pues ella a lo mejor está buscando también un poco de distracción. Y tenemos aquí esta historia de un poeta que idealiza a esta mujer y bueno, la va a estar buscando a lo largo del hotel y tenemos escenas muy graciosas. Es un libro que la verdad me han consultado mucho las personas, digamos, un poco mayores, pero porque está ambientada en los años 80. Ah, no Así es que, actual. no es actual. O sea, es actual porque tú lo escribiste apenas, Exactamente. pero me refiero al el tiempo en el que sucede es en los 80, dices. Sí, Ok. así es. Entonces, eso también ha sido como muy atractivo para las personas, porque por ahí las referencias, digamos, de que no hay teléfonos o de que se habla de obras de arte de la época o de canciones de la época, y también se habla un poco de la ciudad, de Huamantla, etcétera. Así que eso también ha resultado como atractivo a las personas. Así que es un libro que te puede transportar a otra época y bueno, que es un ejercicio que pretende ser ingenioso, gracioso, es para pasar un rato agradable en Claro. las peripecias que hay entre ambos protagonistas. Así que de eso trata Gatuperio Veraniego. Pues habrá que leerlo, habrá que leerlo. Por favor, cómprenlo, busquen al autor y lean Gatuperio Veraniego. Sí, que además se encuentra en librerías del sótano todavía. Ahí lo pueden buscar para compra en línea en todo México o bien directamente conmigo o en la página del Mundo de Ayer, que ahí tenemos los 3 libros. Pues este fue el episodio de hoy con esta entrevista que tuvimos con el autor Mauricio Romualdo. Busquen sus libros. Mauricio, gracias por estar aquí, gracias por venir a esta Al entrevista. contrario, fue un gusto poder compartir este espacio. Un último mensaje que quieras darle a la gente que nos ve. Pues quizás yo he conocido a mucha gente que le gusta leer, pero que a lo mejor ya perdió ese hábito desde hace mucho tiempo. Entonces, invitarlos a que puedan ahí a lo mejor en su baúl o incluso en internet, que ya digital, ya todo está al alcance, releer, ¿no? Esa historia que en algún momento los atrapó, o si no, animarse a leer un poco, ¿no? El reto
si son muy fans de esta parte del matrimonio, del amor en casa, a lo mejor podría ser un clásico como Orgullo y Prejuicio, a ver qué se puede encontrar ahí, ¿no? Sería una invitación a poder regresar al mundo de los libros y ver qué se puede encontrar ahí. Excelente. Gracias. Muy buena recomendación. Y por favor, búsquennos en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram y YouTube. Acuérdate en YouTube darle clic a la campanita para que te aparezcan nuestras actualizaciones. Recuerda, yo soy el licenciado Eduardo Castañeda, oficial por Ministerio de Ley del Registro Civil de Morelia, de la Oficialía Primera, y estás en este podcast Entre Libros y Anillos. Nos vemos a la siguiente. Hasta pronto.